Ahora sí. Bien. Es realmente importante la profecía. Bueno, vamos a ver en estos estudios que algo que usted quizás no le preste la debida atención es muy importante. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Más de la cuarta parte de la Biblia es de carácter profético. Exactamente el 26.9 de lo que usted lee en la Biblia es profético. Es profecía, así que el tema profético es muy importante. Qué triste que la gente no tiene que ver esto. Y usted dirá, ¿y cómo se sacó esto? Bueno, pues simplemente se contaron todos los versículos de la Biblia y se sacaron todos los que hablaban de profecía, y eso da el 26,9% de la Biblia es de carácter profético. El total de contenido profético del Antiguo Testamento es el 34.1% y en el Nuevo Testamento el 19.7%. Y eso ha sido debido a hombres que han estudiado la Biblia, que se han dedicado a sacar estos datos, hermanos, y es importante que nosotros lo conozcamos. De los 39 libros del Antiguo Testamento, 17 son proféticos, o sea, casi la mitad de los libros del Antiguo Testamento son de carácter profético. Así que la profecía tiene que tener un lugar muy importante en la Escritura. El Nuevo Testamento, o en el Nuevo Testamento hay varios libros que dedican capítulos enteros al carácter profético. Mateo 24 y 25, Marcos 13 y Lucas 21. Y hay libros completos como Primera y Segunda de Tesalonicenses y también el libro de Apocalipsis. Si usted quiere saber si esto es realidad, bueno, pues simplemente lo que tiene que hacer es lea la Biblia. Tristemente, hermano, a veces el pueblo perece por falta de conocimiento, porque tenemos allí la Biblia, que es la palabra de Dios, y entonces no la leemos, tan sencillo como eso. Y hoy la Biblia se encuentra de todas las formas, está en su teléfono, está en su computadora, está electrónica. La tenemos allí en las librerías de todo el tipo que usted quiera comprarse. La tenemos allí en letras rojas, las palabras de Cristo. Inclusive tenemos una Biblia que se llama Arcoíris, que tiene los colores. Lo que trata de profecía viene de un color, lo que trata con el Mesías tiene otro color, lo que trata con Pablo es otro color. Pero ¿saben qué? Todo esto es muy bueno, pero evidentemente la gente no está leyendo la Biblia. Si seguimos esta proporción de lo que dice la Biblia, cada 4 mensajes uno tendría que ser de carácter profético. Nosotros no hacemos eso en nuestra iglesia, pero déjenme decirle que vamos a ver que el mensaje de la iglesia primitiva precisamente era la segunda venida de Cristo. Fíjense, en la Biblia hay 8.300 versículos que tienen profecías predictivas, o sea, hablan del futuro. 8.300 versículos. Así que no son 2 o 3 versículos, así que es importante que usted y yo le demos importancia a los proféticos. Y no estamos hablando de los proféticos como hoy en día, que son esos profetas que se levantan, que hablan de que va a ocurrir esto y lo otro. No, la profecía está dada en la Biblia y se selló, se cerró en el libro de Apocalipsis. No hay más ninguna nueva revelación. La revelación completa está aquí, pero estamos hablando de la profecía bíblica. Así que eso es lo que tenemos que entender. Ahora, ¿constituye la segunda venida de Cristo una doctrina importante que debemos enseñar y predicar? Bueno, vamos a ver en esta introducción cuán importante es la doctrina de la segunda venida de Cristo. De cada 30 versículos de la Biblia, uno menciona la segunda venida de Cristo. Así que es importante. Estaba conversando con una hermana antes del estudio de esta oportunidad, y el mensaje de la iglesia primitiva era segunda venida de resurrección. Búsqueme de qué predicaba la iglesia primitiva y usted va a ver que era de eso. Claro, se hablaba de otros temas, pero el tema central era la resurrección de la muerte y que Cristo venía por segunda vez a la tierra. Así que de cada 30 versículos uno menciona la segunda venida de Cristo. Y en 216 capítulos se hace referencia a la segunda venida 318 veces. Si usted duda esto, usted tiene que estudiar la Escritura. Porque esto es el trabajo de hombres que se dedican a hacerlo, de pastores que se dedican a estudiar la profecía. Yo he dedicado mucho tiempo también, pero ¿saben qué? No se le puede dedicar un tiempo de 5 minutos. Hay que dedicarle días, hay que dedicarle meses, hay que dedicarle años, si queremos que el conocimiento bíblico esté en nuestros corazones y en nuestra mente. Vamos a ver ahora las profecías acerca de la segunda venida en los libros de la Biblia. ¿Cuántas profecías aparecen? Y usted va a tener todo eso, no se preocupe en el material que le vamos a dar. En el Antiguo Testamento aparecen 128 profecías que hablan de la segunda venida. En los evangelios y el libro de los Hechos hay 74. En las epístolas de Pablo hay 78.
En las epístolas generales hay 25 y en el libro de Apocalipsis 24 hay un total de 329 referencias, versículos bíblicos que hablan de la segunda venida. ¿Y cómo es posible que hoy no se hable de la segunda venida? Yo no estoy diciendo que se hable mañana, tarde y noche, pero en algún momento la iglesia tiene que enseñar la segunda venida porque es una doctrina importante. Hay que dar todo, como dice Pablo, todo el consejo bíblico. Pero el consejo bíblico no puede ser nada más que el amor de Dios. De eso predicamos hace 2 domingos consecutivos y eso es bueno. Pero no podemos olvidar el juicio de Dios. No podemos olvidar la segunda venida de su Hijo. No podemos olvidar los eventos que están para el fin. No podemos olvidar los tiempos que estamos viviendo. Pero tristemente, hermano, la gente no quiere ni tocar esto en muchos lugares. ¿Saben por qué? Porque dice que la gente coge miedo. No mencionan el libro de Apocalipsis porque dice que la gente le tiene miedo. Y ahí está nuestra esperanza, nuestra redención completa está precisamente cuando se efectúe la segunda venida de Cristo. Fíjense si la segunda venida de Cristo es importante como iglesia, que nosotros conozcamos la doctrina, que cada vez que celebramos la cena, estamos anunciando que Cristo viene por segunda vez. Yo he estado a veces en algunas iglesias en que se han celebrado la cena, ¿quién sabe qué es lo que se menciona? Se habla del sufrimiento de Cristo, es muy bueno. Se habla del simbolismo de la sangre, eso es bueno y es bíblico. Se habla del simbolismo del pan, pero dice que cada vez que celebramos la cena, estamos anunciando que Cristo viene por segunda vez. Fíjense si eso es importante. Y nosotros como creyentes evangélicos, la mayoría de los evangélicos, Bautistas del Sur y otras denominaciones, celebramos la cena del Señor todos los primeros domingos de cada mes. Ahora bien, esto no era así al principio y no es que tenga que ser así. La iglesia primitiva celebraba la cena del Señor todos los días de reunión y a veces se reunían todos los días de la semana y lo podemos hacer nosotros. Pasa que se estableció así y es bueno. O sea, es ordenado, pero si nosotros queremos tener la celebración de la cena toda la semana, lo podemos hacer. Y cada vez que celebraban la cena, anunciaban que Cristo venía por segunda vez. Fíjense si eso es importante que lo enseñemos. Fíjense si Cristo tuvo el cuidado de incluir eso en los aspectos de la segunda, de la cena, que estuviera allí como conocimiento, como enseñanza, que uno de los requisitos, una de las enseñanzas de la celebración de la cena es no solamente recordar la muerte de Cristo, sino anunciar que Cristo viene por segunda vez. Y déjenme decirle estrictamente, muchos cuando celebran la cena, quizás no piensan mucho en la segunda venida de Cristo, hermano, pero ahí está nuestra esperanza. Así que es importante que entendamos esto. Tengamos presente, ya lo dijimos, que el mensaje central de la iglesia primitiva era la segunda venida de Cristo. Comience en el libro de los Hechos y comience por todas las epístolas hasta el libro de Apocalipsis. Se va a dar cuenta usted que el mensaje central de la iglesia primitiva era la segunda venida. Hermanos, como iglesia tenemos que hacer. Estamos en los tiempos del fin, la gente está en los laureles. La gente cree que todo está, que las cosas que ocurren están ocurriendo por casualidad. En este tiempo en que vamos a presentar todos los tercer domingos de cada mes a las 7 de la noche, durante todo este año, hasta el mes de noviembre, estas señales, esta doctrina de la segunda venida y los eventos futuros, vamos a ver en detalle el cumplimiento de lo que está pasando. Pero no podemos estar ajenos a ello. Usted es creyente, yo soy creyente. Tenemos una responsabilidad porque allá afuera hay un pueblo que no conoce esto, que ignora esto. Y nos va a sorprender la segunda venida. Y tenemos que, por amor a Dios, predicarles el mensaje de salvación para que ellos puedan estar preparados para cuando ocurra la segunda venida. Ahora, una pregunta que muchos se han hecho a través de los tiempos o de los siglos. ¿Estamos realmente viviendo los tiempos del fin? Bueno, vamos a ver esto. ¿Saben lo que dicen algunos, incluyendo tristemente pastores? Que siempre estamos en los tiempos del fin. Que siempre han habido señales. No, usted me perdona. Siempre han habido señales. Pero ahora las señales son más abundantes y de eso vamos a hablar al final. O sea, porque si no es así, entonces ¿para qué Cristo se tomó el trabajo de dar los 3 sermones proféticos de Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21? Entonces no lo hubiera dicho. Cuando los discípulos le preguntaron, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida, del fin del siglo? ¿Qué señales habrá? Él le dijo, no le voy a dar ninguno, eso no es importante. No, se las dio. ¿Pero para qué? Para que usted y yo como iglesia entendamos o que entendiéramos cuándo la segunda venida estaría cerca. Ni usted ni yo, ni nadie puede saber el día y la hora, pero sí como hijos de Dios, como pueblo de Dios, sí podemos saber si está cerca o no. Tristemente hoy en día la iglesia moderna ignora esto y dice que no es importante la segunda venida. No me digan, no es importante. Y la cuarta parte de la Biblia se dedica al tema profético. No es importante, entonces vota la cuarta parte de la Biblia. Así que hermanos, tenemos que por amor tratar de que la gente conozca esta gran verdad.
Ahora, estamos realmente viviendo los tiempos del fin. Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. La respuesta a esta pregunta la tenemos que contestar a la luz de que las profecías van dirigidas en tres direcciones al pueblo de Israel. Hay profecías que tienen que ver con Israel, no tienen que ver ni con la iglesia ni con el mundo. Son profecías que tienen que ver con Israel. Si usted no tiene esto presente, va a cometer un error teológico y de interpretación. Usted no puede aplicarle profecías que son solamente para Israel a la iglesia. No puede aplicarle profecías que son para la iglesia de Israel. Y no puede aplicarle profecías que son para el mundo a Israel o a la iglesia. O sea, van dirigidas en tres direcciones. Israel, las naciones y también la iglesia. Ahora bien, si las profecías van dirigidas en tres direcciones y el Señor tuvo el cuidado de hacerlo, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué usted tiene que hacer? Bueno, simplemente esto, hermano. Vamos a analizar cómo está el pueblo de Israel. ¿Qué está pasando con el pueblo de Israel? ¿Cómo están las naciones? ¿Y cómo está la iglesia? Y entonces cuando yo comienzo a indagar allí, entonces me doy cuenta o me tengo que dar cuenta si realmente está cerca la venida de Cristo o no. Porque en algún momento la venida de Cristo tiene que estar cerca. Y si en el primer siglo decían que estaba cerca, hermano, por definición lógica la tiene que estar más cerca. ¿Cuándo va a ser? Yo no lo sé. Pero está cerca, porque las señales están dadas y las señales se están cumpliendo. Ahora vamos a ver la situación de Israel, porque hay profecías que tienen que ver con Israel. Bueno, establecida como nación nuevamente en el año 1948. Déjenme decirle, antes del 1948, a no ser los que estudiaban la profecía, podían predicar de que Israel volvería a surgir. Esto es imposible, prácticamente imposible. La gente se burlaba de los predicadores antes del año 1948. Yo tenía 2 años ya de nacido, así que no hace tantos años, hace solamente 67 años atrás. Y la gente cuando predicaba de esto, algunos se burlaban de los predicadores, pero la palabra de Dios, lea Deuteronomio 31:5, y yo le digo a su pueblo, tú vas un día a ser esparcido por todas las naciones antes de que Israel tomara posesión allí definitiva de toda la tierra prometida. Dios te va a esparcir por todas las naciones, pero un día vas a regresar a tu tierra. Hermano, esto era prácticamente imposible. El pueblo de Israel fue esparcido por el mundo en el año 70, cuando el general Tito, que después fue a ser emperador de Roma, invadió allí Jerusalén y esparció a los creyentes, a los judíos, por todo el mundo. Y estuvieron desde el año 70 hasta el año 1948, 1848 años, casi 1900 años. Esto es imposible de cumplir. Pero esto lo hemos visto cumplido nosotros ahora, porque ahí está Israel. Israel es un milagro. Si alguien le pide a usted una prueba de que Dios existe, diga Israel. No tiene que argumentar nada. Israel es un milagro. Israel no tiene por qué haber existido. Y fíjense que lo que le dieron fue ni la 10ª parte del territorio que Dios le había dado, pero ahí está. Es una potencia en todo sentido que Dios lo ha guardado. Pero se cumplió esta profecía, porque déjeme decirle, si esta profecía no se cumplía, el tiempo de la venida de Cristo no iba a estar cerca, porque tenía que regresar primero allí a Israel el pueblo de Dios. Porque hay una profecía que habla de ese regreso y se cumplió. Así que esta ya está cumplida. Ahora vamos a ver algo que tiene que ver también con Israel. El control territorial de Jerusalén y la ampliación de territorios en el año 1967. ¿Qué dice Lucas 21:24? Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ya esto en parte se cumplió en la guerra del 67. ¿Qué había pasado hasta la guerra del 67? Jerusalén estaba en manos de los árabes y estaba siendo hollada por los gentiles. Pero en la guerra del 67, en aquella famosa guerra de los 6 días, que es un milagro de Dios y que usted la puede ver en el internet, está en nuestra página profética, usted la puede buscar, fue un milagro de Dios. Y en ese momento, otra vez Israel vuelve a tomar el control de Jerusalén, que por cierto no se lo quieren quitar, y ellos no lo van a dar porque Jerusalén es la capital de Israel, siempre fue. Y será la capital eterna del reino eterno de Él. Así que esa profecía se cumplió y tiene que ver con Israel. Eso usted no se lo puede aplicar a la iglesia. ¿Y por qué le digo esto? Porque por ahí hay una doctrina ahora que se llama la suplantación. O sea, dicen algunos que la iglesia ya ocupó el lugar de Israel. No, eso es mentira. La iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Dios tiene un plan con Israel, tiene un plan con la iglesia y tiene un plan con la nación. ¿Qué le parece? Usted no puede violar eso, porque si no viola lo establecido por Dios, la profecía dada por Él. Así que esto se cumplió en 1967, solamente hace unos poquitos años, y lo hemos visto nosotros. Así que nosotros hemos tenido la bendición de ver profecías que se han cumplido ahora, delante de nuestros ojos. Eso también era prácticamente imposible. Que Jerusalén volviera a ser control
completo de Israel, eso era prácticamente posible. Acuérdense que las naciones árabes son millones de millones. Israel, los que están viviendo en Israel ahora no llegan a 8 millones. Pero es el pueblo que Dios escogió. Cuando la guerra de los 6 días habían 3 naciones directamente involucradas y 2 más ayudando. Los ejércitos eran superiores en números, 20, 30, 40, 50 veces. Pero Israel ganó la guerra en 6 días, porque ahí estaba incluida una profecía. ¿Quién estaba detrás de esto? Dios. Pero eso el mundo no lo ignora muchos a sabiendas. Pero es por palabra de Dios que se ha cumplido y eso revela que estamos cerca del tiempo del fin. Vamos a ver qué más. El incremento vertiginoso del regreso de judíos allí a su tierra después de los cambios en Europa del Este. Ahora, ¿qué sucedía? Había muchos judíos en el mundo entero, después que se estableció Israel, que estaban en los países comunistas. Acuérdense de la Unión Soviética, de todos los países socialistas. Pero ¿qué pasó? En el año 89-90 cayó el bloque comunista y se abrieron las fronteras. Y entonces, a partir de ahora, millones de judíos han regresado a su tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la profecía? Hermano, pues muy sencillo, léase allí Daniel 12:7. Dice que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, entonces todas estas cosas serán cumplidas. Y está hablando del tiempo en que venga Cristo por su iglesia en el arrebatamiento y se implante el reino delante. Y si usted lo duda, léalo. Pero para que eso se cumpliera, tenía que ser que muchos judíos regresaran a su tierra. No se ha acabado de cumplir, pero el bloque socialista que impedía esto ya se quedó. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si usted antes del año 90, téngalo en mente, le hubieran dicho que la Unión Soviética y los países socialistas iban a caer, iban a derrumbarse, ¿quién lo hubiera creído? Nadie. Pero estaba en los planes de Dios. Sucedió lo increíble, porque para Dios lo increíble es posible, lo imposible es posible, porque Dios es el Dios de la historia, Dios es el que controla todo. Y para que esta profecía se cumpliera más vertiginosamente, tenía que traer el bloque socialista, pero no sucedió en los años 90. Pero ya está, la hemos visto nosotros también. Así que fíjense, si cuando usted escudriña la profecía se da cuenta que lo que tiene que ver con Israel se está cumpliendo y lo que falta todavía por cumplirse. Así que el incremento vertiginoso. Ahora, los preparativos para la conclusión del tercer templo. Si usted lee allí 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4, dice la Biblia textualmente que el anticristo se sentará y usurpará el templo y lo profanará. Pero ¿cómo va a profanar un templo que no existe? Ahí en la página de internet, y lo vuelvo repito, visítala, hay unos videos que se llaman el Instituto del Templo. Ya hay un instituto en que se tienen todas las vasijas del templo. Se tiene la vestimenta de los sacerdotes conforme a la orden dada por Dios a Moisés, conforme a la parte levita, o sea, a lo que los levitas tenían que hacer. Ya están los utensilios, ya hay partes del templo que están allí prefabricadas. Ya está la piedra angular, todo eso está en el internet. Ahora, esto no hubiera podido ser realidad si Israel no hubiera estado en su tierra. ¿Cómo se iba a hacer los preparativos para el tercer templo? Pregúntele a un judío, para que usted vea. A un judío que conoce, sí, estamos haciendo los preparativos. Ahora, vamos a ver en qué tiempo va a ser construido. Pero esto no hubiera sido posible si no estuviera Israel en su tierra. Pero, y para que esto se pudiera hacer posible, Israel tenía que estar allí. Y si Israel no hubiera estado allí, entonces Cristo no podía venir. Porque antes que venga el anticristo, Cristo va a venir por su iglesia. Así que fíjense cómo todo tiene que ver una cosa con otra. Pero hermano, esto lo hemos visto nosotros. Pero ¿qué pasa? La iglesia está dormida. No se habla de esto. Se habla de todo menos de esto. Tristemente, no en todas las iglesias, pero sí en muchas. Mucha prosperidad, mucho amor, que sí es mucho amor de Dios, y mucho esto y mucho lo otro. ¿Y el evangelio qué? ¿Y la profecía qué? ¿Y la esperanza de la segunda venida qué? ¿Y el cumplimiento de lo que dice su palabra qué? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo votamos? Entonces tengo que votar prácticamente la Biblia, porque la Biblia es un libro del profeta. Entonces yo tengo que decirle, Señor, ayúdame a yo entender lo que dice tu palabra. Así que esto también es algo que tiene que ver con Israel. Ahora tenemos la expectativa ante la venida del Mesías. ¿Qué dice Juan 5:43? Cristo le dijo a los judíos: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. No lo recibieron, pero si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiré. Yo quiero dar una tarea. ¿Cuántos de los que están aquí conocen judíos, algún rabino? Levanta su mano. Ok. Pregúntale a un rabino qué es lo que está esperando. ¿Qué están esperando el pueblo de Israel? Están esperando el Mesías.
Ahora la pregunta es, ¿qué Mesías? Si ya el Mesías vino, el Mesías es Cristo y está comprobado por la Biblia. El Mesías que típicamente está esperando el pueblo judío va a ser otro que el anticristo, que va a suplantar a Cristo, porque anticristo quiere decir eso, uno que se opone a Cristo o uno que suplanta a Cristo. Así que la expectativa ante el Mesías, eso se está cumpliendo porque Israel está en su tierra. Y están esperando el Mesías, pero tristemente van a ser engañados. En los primeros 3 años y medio van a ser engañados por los anticristos. Hermano, cuando usted ve esto, dice, es verdad que estamos cerca de Dios. Porque qué casualidad que ahora los rabinos están hablando, y yo lo he oído aquí, los rabinos de Nueva York, aquí en Estados Unidos, hablando de que está al venir el Mesías. Pero usted pregúntese, ¿qué Mesías es el Mesías? Pero ya, bueno, tristemente, como dijo Cristo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiré. Ahí está la profecía, van a recibir al anticristo como si fuera Cristo. El conflicto con Palestina, ¿qué ha creado esto? Guerra, inestabilidad, tumulto. Bueno, el anticristo es el que va a resolver con una paz aparente que la va a ver la guerra con los palestinos. Entonces hay una guerra allí, todos los días hay bombas, todos los días hay ataques. Y déjenme decirles algo, Dios ama a los palestinos, pero la tierra no es de los palestinos, usted me perdona, la tierra de Israel se la dio Dios a Israel, porque los que la vivían en ese tiempo no la merecían. La ONU no tiene ningún derecho a darle la tierra a los palestinos. ¿Qué le parece? Yo sé que esto es duro, pero esto es lo que enseña la palabra de Dios a nosotros. Por misericordia, que le digo, no, le doy una parte, no hay problema. Si la parte que tenía Israel, de lo que tenía, le dieron la 10ª parte. Y de esa 10ª parte le dio la parte de los palestinos. Y todavía los palestinos no están contentos, porque ¿sabe qué quieren los palestinos tristemente? Que Israel desaparezca del mapa. Ahora, no quiere decir eso que dentro de ese pueblo hay muchos pueblos que se van a arrepentir. Por todas esas personas que usted ve ahí que orar todos los días. Porque están engañados. Y déjenme decirle, hay muchos en el pueblo palestino que se están arrepintiendo de sus pecados. Pero la tierra esa no es de los palestinos, que me perdone. Esa tierra es de Israel. Y no se la dio a las Naciones Unidas, se la dio Dios. Así que ese conflicto también está preparando para que ellos estén esperando el Mesías que les va a dar la paz, porque en medio de esa paz es que van a construir el tercer templo. Ahora también, ¿qué ha pasado? El incremento del antisemitismo en el mundo ha crecido, sobre todo en los países islámicos, y el antisemitismo no es otra cosa que el odio a los judíos. Tengo unos videos que puse en la página, yo tengo la página en internet dividida por secciones, hay una parte que dedico a Israel, ya los puse para adentro, pero puse hace poquito uno que decía el nuevo antisemitismo. ¿Saben qué? Está surgiendo nuevamente en toda Europa y en el mundo entero un odio creciente otra vez contra los judíos. Tal como el odio que había antes de la Segunda Guerra Mundial, en el año 38, cuando Hitler tomó el poder. Y hubo aquella matanza de los 6 millones. Pero esto no es casualidad. ¿Qué dice allí la profecía? Y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y no solamente está hablando de creyentes, ahí está hablando también del pueblo de Israel. Eso sí tiene que ver con Israel y con la iglesia. La gente, ¿por qué odia a Israel? Porque tienen a Dios verdadero. ¿Y por qué odian a los cristianos? Porque los cristianos tienen en Cristo que vino de Israel. Porque Cristo era judío, Cristo vino de la tribu de Judá, la salvación viene de los judíos. ¿Usted no se ha preguntado por qué no lo odian tanto? Si usted es un buen obrero, usted es un buen esposo, usted es una buena esposa, usted es un buen estudiante, ¿por qué no odian? Porque está profetizado. Aborrecen al pueblo de Dios, aborrecen a Dios. Pero entonces vemos estas cosas y decimos, no, todo no está bien. Bueno, todo está bien para nosotros, porque la venida está cerca. Pero esto quiere decir que tenemos que preocuparnos por aquellos que no conocen a Cristo para predicar. Y que como iglesia tenemos que estar despiertos porque la venida del Señor sea próxima. Ahora vamos a ver las naciones. Porque dijimos al principio que la profecía va dirigida en 3 direcciones. El pueblo de Israel, las naciones y la iglesia. Ya vimos cómo está Israel, todo se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Ahora vamos a ver qué pasa con las naciones. Porque hay profecías que tienen que ver con las naciones. Contaminación y destrucción. Hay una clave profética que está en Romanos 8, 22 al 23 y dice esta parte allí. La creación está gimiendo y está con dolores de parto. ¿Qué le ha pasado a la hermosa creación de Dios? Han contaminado los mares, han contaminado los ríos, han contaminado el aire. Están contaminando toda la hermosa creación de Dios. ¿Qué está pasando? La iglesia, mejor dicho, la creación está gimiendo a causa de toda esta contaminación y no se han dado cuenta de lo que está pasando. Y la gente dice, oye, esto está raro, ¿por qué pasa esto y pasa lo otro? No, simplemente se está cumpliendo la profecía. Unas nevadas extraordinarias y una sequía y un calor extremo en otros lugares. Unos lugares donde no llueve por años y en otros donde las inundaciones acaban con todo. Unas tormentas eléctricas tremendas.
unos tsunamis, tantas cosas que hay. O sea, la creación está escribiendo, no está bien balanceada. En unos lugares un frío extremo y en otro lugar un calor extremo. No, la creación está escribiendo, ¿por qué? Porque el mundo la ha contaminado, el hombre la ha contaminado y está con dolores de parto. ¿Y saben qué? La clave profética dice que esos dolores de parto es que el advenimiento del fin está cerca. Cuando la mujer tiene dolores de parto, un poquito, no, eso pasa, no pega. Pero cuando los dolores aprietan, hay que correr porque el niño viene afuera o la niña viene afuera. Pero bueno, igual estamos ahora. Estamos con dolores de parto. Así que contaminación y destrucción en el mundo que vivimos, corrupción y violencia. ¿Qué dice Mateo 24? Que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. Eso lo dijo Cristo, no lo estoy diciendo yo. Ahora, bueno, y dice, está bien como los días de Noé. Ahora, ¿y cómo son los días de Noé? Claro que tienen que saber cómo eran los días de Noé. Lea el capítulo 6 de Génesis y va a ver que eran días de violencia, días de corrupción, días de maldad. Ahora, la pregunta es, ¿no estamos viendo nuestra tierra así? Una tierra que está llena de violencia, llena de maldad, llena de corrupción. Y por esa causa el diluvio vino. Y dice que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. O sea, cuando el mundo estuviera en esa corrupción extrema, en esa violencia extrema, en esa maldad extrema. ¿No estamos así? Entonces tenemos que discernir la venida de Cristo. Eso tiene que ver con la nación. Eso lo estamos viendo todos los días. Lugares donde no había muertos, ahora todos los días hay muertos. Ahora la gente, yo me acuerdo que antiguamente, hace unos años atrás, 20 o 30 años, a usted lo asaltaban, pero no lo mataban. Ahora lo matan y después lo asaltan. Y a veces matan a la persona por $5. Eso es lo que tenían los hijos. Pero lo matan primero, porque la maldad es tanta, la violencia es tanta. Hay una cultura de la violencia. ¿Sabe por qué? Porque la televisión está llena de violencia. Las novelas están llenas de violencia. El internet está lleno de violencia. Las películas están llenas de violencia y el mundo está reaccionando. Pero eso no está pasando por casualidad, está pasando por una clave profética. Pero ¿qué pasa? No escudriñamos. Y entonces todo está bien, no, todo no está bien, todo se está cumpliendo. Ahora, hay otra clave profética, maldad y homosexualismo. Clave profética, Lucas 17, 28, 30, léalo. Dice que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo eran? Días de maldad, de completa libertad sexual, de mucho homosexualismo, lesbianismo. Ahora, ¿no estamos viviendo esos tiempos? Bueno, dígamelo usted, contéstelo, haga una encuesta, vea las noticias, vea las películas. Vean lo que está pasando. Tristemente es así. Hermano, esto no está bien. No está bien para el mundo, para nosotros sí, en el sentido de que Cristo viene pronto. Pero nosotros como iglesia tenemos que sentir amor. Porque indiscutiblemente que el homosexual, Dios aborrece el pecado de la homosexualidad, pero ama al homosexual. Hay que orar por el homosexual, por el lesbiano, hay que llevarle el mensaje, hay que darle oportunidad, hay que orar por él todos los días. Pero es una clave profética. Por eso fue destruida Sodoma y Gomorra. Y cuando intercedió Abraham por él, no había ni Dios, no había nadie, por eso Dios le destruyó. Si hubiera habido alguno, Dios lo hubiera perdonado. Pero hoy en día, gracias a Dios, que hay homosexuales y lesbianas que se están arrepintiendo. Hay que orar por ellos, hay que predicar el evangelio, pero indiscutiblemente que esto ha crecido, el movimiento homosexual está en el mundo en los más altos niveles. Es una clave profética, así que eso tenemos que considerarlo también. Ahora, el aumento vertiginoso de la ciencia, otra clave profética, dice Daniel 12:4, que la ciencia se aumentará. Si usted no cree que la ciencia se ha aumentado, usted está viviendo en otro planeta, pero no en la Tierra. Porque solamente hay que retroceder 40 años atrás o 50 años atrás y venir al tiempo de él. Hermano, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ya saben lo que usted habla, ya saben prácticamente lo que usted piensa, donde usted está. Saben que todos esos teléfonos inteligentes, yo tengo uno, no es tan inteligente, pero bueno, no quiero decir de lo más sofisticado, pero sabe que tienen un chip. Sabe que si usted lo apaga, sabe cómo usted está y más lo está oyendo. ¿Lo sabían? Bueno, si no voto. Es así. Los televisores inteligentes, los refrigeradores inteligentes, todo el aumento vertiginoso de la ciencia, o sea, todo esto está diciendo de que la venida del Señor está cerca. Porque ¿qué pasa? El anticristo va a poner su imperio mundial basado en dos cosas, en su poder diabólico, pero también va a usar el aumento de la ciencia. Hoy en día, todo el mundo, eso no sucedía hace 50 años atrás, hoy en día prácticamente todo el planeta Tierra está vigilado. A no ser esas tribus que viven intrincadas, que todavía no tienen internet, no tienen ninguna parte allí de electricidad, pero la mayor parte del mundo que lo tiene está vigilado. Eso no sucedía hace 50 años. Entonces vamos a un control total. Entonces vemos, hay varios, yo puse unos documentales nuevos ahora que se llaman Estamos Vigilados o algo así, veamos, para que vean lo que está pasando.
Usted no sabe que usted está sentado en un órgano, lo están viendo todo lo que usted está haciendo. Y si usted quiere saber de usted, lo que usted habla en su cama, escuche bien con su esposo vaguito, lo pueden oír. A varias cuadras, tiene que estar en un carro parado a su casa. Hay aparatos para eso. Entonces, el aumento de la ciencia no puede ignorarlo. Además, no puede ignorarlo porque es una clave profética. Y esta clave profética tiene que ver con el tiempo de fin. Así que eso tiene que ver con la nación. Y también la situación político y económica señalada por Cristo. En Mateo 6 al 8 se habla de guerras, de rumores de guerras, de hambre, de epidemias, de todo esto ha causado hay una situación política y económica, un caos total en el mundo que vive. Hermano, yo no puedo ignorar eso. Hoy la gente dice, oye, el mundo verdad que está malo, sí, pero hay que saber por qué está malo, porque se está cumpliendo lo que Cristo dijo como señala, porque el hombre le está volviendo las espaldas a Dios y nosotros como iglesia tenemos que despertar para que con amor, como yo decía esta mañana, le prediquemos el evangelio a ellos que no tienen a Cristo. Pero la verdad hoy tienes que prepararte para la respuesta de Dios, porque no estás listo. Y si no estás listo, vas a pasar mal. Así que estas señales se están cumpliendo. Hablaremos más en detalle en los próximos estudios. Incremento de los desastres naturales, señal dada por Cristo en Lucas 21, dice que la gente tendrá angustia por las olas, por el estruendo de las olas. Han habido grandes tsunamis que han matado 200.000, 300.000 personas en algunos lugares, en otros 50.000, 60.000. Nunca como ahora. Y los tsunamis son provocados por terremotos que hay en el fondo del mar, ¿verdad? Y por erupciones de volcanes que también hay en el fondo del mar. Y todo esto está provocando desastres naturales tremendos, inundaciones que arrasan, sequías extremas, porque la creación está cambiando. Pero eso fue profetizado por Cristo. Esto no está sucediendo por casualidad. Yo no sé si usted recuerda, no hay que ser tan viejo, pero retrocede en su tiempo los que puedan, porque aquí hay jóvenes que no pueden. Retrocede en su tiempo 50 años atrás o 60 años. Llovía en su tiempo, no había tanta contaminación. Los productos se daban bien, no había tantas hormonas. Hoy en día todo es a base de hormonas, porque la tierra está contaminada, está gimiendo. Y prácticamente no podemos comer nada que no esté contaminado por el hombre. Y por eso la gente vive menos y por eso hay tantas enfermedades. ¿No se ha dado cuenta de eso? Bueno, eso es el incremento de desastres naturales, porque todo esto lo ha provocado por su pecado y su rebeldía contra Dios. Y ahora vamos a ver por último la iglesia. Porque ya vimos que lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en la nación y lo que está pasando en la iglesia. Y estos, hermanos, son profecías que están allí, solamente hay que mirarlas, escudriñarlas y compararlas con lo que está pasando. Si usted retrocede la iglesia, y yo voy a decir de mi ejemplo, pero yo sé que es el suyo quizás también, sobre todo los que son un poco más mayores. Yo me recuerdo hace 40 años atrás, la iglesia era diferente. No es que no hubiera pecado, era diferente, había más respeto. Había más orden, había más doctrina, había más consagración. Hoy en día es como eso, te lo digo sinceramente. Se ha tomado el culto como un show. Se quiere ver qué es lo que el pastor inventa para el próximo domingo. No, aquí no hay que inventar nada, aquí todo está aquí. Lo que el pastor tiene que hacer es escudriñar la palabra y decirle, Señor, guíame por tu espíritu para dar la palabra que el pueblo de Dios necesita, incluyendo también. Pero ya no hay preocupación por eso. ¿Cómo presentamos la cosa mejor? Sin que se ofenda a nadie, que todo el mundo sienta bien. No. El evangelio no es agradable. Déjame decirle, la palabra de Dios no es agradable para que persevere en su pecado. La palabra de Dios es fuerte. Ahora, si usted está buscando de Dios, la palabra va a ser como miel, como un bálsamo. Pero si no, va a ser como algo amargo, como un aguijón, como una espada. ¿Por qué? Porque si usted está en pecado, el pecado no armoniza con la palabra de Dios. Y entonces la iglesia, tristemente, está cambiando, le está pasando todo esto, porque estamos en los tiempos. Vamos a ver qué está pasando en la iglesia. Bueno, aborrecimiento del mundo hacia los verdaderos creyentes que forman el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo en la tierra. Ahí están los pasajes. La gente nos aborrece, simplemente por el hecho de ser cristiano. Hay un aborrecimiento completo a la iglesia, al pueblo de Dios. Y hay lugares, nosotros todavía tenemos que dar gracias a Dios, pero hay lugares, no hay que ir tan lejos, en México, en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, donde matan a los cristianos por el simple hecho de ser cristianos. Llegan a una iglesia, por ejemplo, en Colombia, en México, y matan al pastor y matan a Dios por sembrar el pánico, punto. No tiene usted que hacer nada. Ese es aborrecimiento, eso está aumentando. Y no me diga, y no hablemos de los países como Corea del Norte, como la China, o como los países musulmanes, o como allá en la parte musulmana del África, en que queman a los cristianos, en este tiempo, en este siglo XXI. Yo tengo videos de este siglo XXI.
quemando a los creyentes por un simple hecho, por ser creyente. El aborrecimiento al cuerpo de Cristo es una señal que se está cumpliendo en la iglesia. Ahora, muchos son engañados por falsos cristos y falsos profetas. El próximo mes vamos a hablar acerca del engaño, específicamente de eso. Pero hermano, nunca como ahora se han levantado tantos falsos cristos y falsos profetas y falsos apóstoles. Ya hablamos un día de eso. Pero eso es una señal que está para la iglesia. Muchos están siendo engañados. Y hay iglesias por ahí que están llenas. ¿Pero llenas de qué? De gente que se quiere dejar engañar. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, entonces no amarían tanto a Dios, entonces se le harían engañar por todos esos parlanchines, ¿verdad? Que engañarían a la gente. Yo a veces oigo cada disparate en la televisión, a veces oigo cosas buenas, no puedo decir que todo es malo, pero digo, ¿cómo es posible que la gente crea eso? Porque que lo diga, ok, pero que lo crea otra cosa. O sea, hay que tener respeto por la palabra. Así que esto está sucediendo en la iglesia, muchos falsos profetas, muchos falsos cristos. Bueno, yo tengo un video, quizás lo ponga cuando hablemos del engaño, de cuántos falsos cristos se han levantado y cuánta gente lo ha seguido, porque el problema es que lo siguen, ¿verdad? Hoy en estos días, ya estoy fresquecito, me lo dijo el hermano José, una profetisa de aquí de la ciudad dijo que Adán estaba embarazado. Cuando le sacó la costilla a Adán, él estaba de arribón y se le sacó él. Pero lo más bonito es que la gente mira a esta señora así, y está llena, ahí como 3.000 en la iglesia. Así. ¿Cómo es posible que me diga eso? Cuando dice la Biblia que Dios tomó la costilla y de la costilla hizo la mujer. En ningún momento dice que Adán estaba barrigón, porque eso es algo contra la naturaleza. Que por cierto el hombre quiere hacer eso ahora, el hombre quiere pervertir la creación de Dios y hacer las cosas que son contra la naturaleza. Así que esas cosas, esos falsos apóstoles y falsos profetas están viniendo, eso está afectando la iglesia, que está muy abundante. Ahora, el tropiezo de líderes en la iglesia que dañan su testimonio frente al mundo. Nunca como ahora ha habido tanto tropiezo de pastores, de misioneros, de líderes en la iglesia que han dañado a la iglesia. Yo me he enterado, hermano, de pastores que han vendido la iglesia, se han cogido la plata, han dejado a la iglesia en bancarrota. ¿Cómo es posible? Bueno, claro, me duele, pero hermano, ahí está la señal. Lee allí Mateo 18, dice que es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquellos que vengan tropiezos. Los tropiezos van a venir. Y tristemente cuando tropieza un pastor, entonces eso causa más tropiezos, pero tropiezan los pastores, tropiezan los evangelistas, tropiezan los líderes, tropiezan los diáconos. Eso va a suceder. Dice la Biblia que es necesario que vengan tropiezos en el tiempo de Dios. Vamos a ver. Ahora estamos preparados para entender eso. Si no leo la Biblia, no estoy preparado. ¡Ay, pero cómo ocurrió eso! No está leyendo la Biblia. Eso es algo que va a ocurrir muy abundantemente en el tiempo del fin. Y claro, a mí me duele, hermano, me duele. Yo lloro a veces, digo, qué triste. Que se dañan tantas iglesias. Y claro, vamos a ver que hay un remanente fiel. Pero eso está sucediendo dentro de la iglesia, tropiezos de líderes que dañan su testimonio. También el amor y la fidelidad de muchos se enfriará por causa de la maldad, dejando entrar el secularismo en la iglesia. Por la maldad del mundo, el amor de muchos se va a enfriar y han dejado entrar el mundo en la iglesia. Todo lo que hacen allá afuera hay que meterlo por la dentro. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue el que dijo? ¿Cuándo se hizo eso en la iglesia? Nunca. Ah, no, porque es que hay que atraer gente. Les voy a decir algo, porque lo he repetido, pero quiero que usted lo sepa, porque eso lo dijo un líder de nuestra asociación en una conferencia. Él dice que el 72% de las iglesias bautistas del sur están o no creciendo o decreciendo. Y yo dije enseguida, qué casualidad que ahora que las iglesias están cambiando, como no están creciendo. Porque en mi tiempo las iglesias crecían. Allá había oposición, pero las iglesias crecían. Sí, porque si las iglesias ahora el 72% no están creciendo, hay que ver por qué no están creciendo. O están decreciendo, porque se ha cambiado todo, se cambió la alabanza, se cambió la adoración, se cambiaron los asientos, se cambió el púlpito, se predica acostado en el piso, yo no sé, pero la iglesia no está creciendo. ¿Saben qué es lo que pasa? Que no se está predicando palabra de Dios, no digo todas las iglesias, muchas de ellas. ¿Qué es lo que da crecimiento? La palabra de Dios, no la palabra del pastor, no es la palabra del maestro de la escuela dominical, es la palabra de Dios enseñada por el pastor, por el maestro, por el líder del discipulado, por el líder de jóvenes. Eso es lo que da crecimiento. Hermano, nosotros tenemos que dar gracias a Dios por nuestra iglesia. Hemos crecido una vez y media, o más de una vez y media. Cuando yo llegué aquí, esta iglesia tenía menos de
solo 200 miembros, ya estamos encima de 500 y no hemos cambiado nada. Lo único que hemos hecho es predicar palabra de Dios. Pero eso es lo que quiere la gente, palabra de Dios. El que no quiere oír palabra de Dios se queda allá afuera, no tiene que venir acá adentro. Ven acá adentro para que escuche lo mismo, no, quédate allá afuera, no te lo acá. Tú quieres ahí reggaetón, te pongo reggaetón. Tú quieres merengue, te pongo merengue. Tú quieres tirarte al piso, tírate al piso. No, eso no puede ser así. La iglesia tiene que ser de orden. ¿Cómo Dios establece? Lo que Dios estableció en el tabernáculo y en el primer y segundo templo no varió en cerca de 1500 años ni un ápice. Eso demuestra que Dios no vale. No podía cambiarse ni la vestimenta, ni lo ceremonial, no podía cambiarse nada. Y Dios nos dijo, oye, estoy cansado de él. Y el sacerdote que decía estoy cansado, ¿saben qué le pasaba? Ustedes lo saben, ¿no? Se moría. Ahí no había amonestación. Bueno, yo digo, si eso se aplicara al tiempo esto, Dios lo aplicara, estuviéramos sin pastores en el mundo. Porque ya no tenemos que cambiar todo. Y déjenme decirles, vuelvo claro, hay un remanente fiel, hay muchos pastores fieles, hay muchas iglesias fieles, no solamente de nuestra denominación, que predican la palabra, pero hermanos, tristemente, conforme a la profecía bíblica, la iglesia se ha corrompido. Pero no se asuste, es profético. Vendría la apostasía, de eso vamos a dedicar un tema en estos meses que vienen. Así que hermanos, tenemos que orar a Dios para confiar en lo que la palabra es. Así que se ha enfriado el amor y se ha entrado el mundo en la iglesia, tristemente, en muchas iglesias. Ahora, entrada de la apostasía aún en las iglesias catalogadas como bíblicas y verdaderas. Ahí está 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 3, y 1 de Timoteo 4, 1 dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a doctrina de demonios. ¿Saben que ahora se está dudando también del arrebatamiento? Se está cambiando la doctrina de la segunda venida, se está cambiando la doctrina del arrepentimiento, se está cambiando la doctrina de la salvación. Y yo digo, qué casualidad que ahora en este tiempo que se están cambiando las doctrinas. Entonces los cristianos hace 20 siglos todos estaban equivocados. No es posible, algo está mal, porque este es un tiempo de apostasía. Y tristemente, hermano, en nuestros seminarios se está enseñando falsa doctrina. Lo tengo que decir con mucho dolor. Ahora, en medio de eso yo remanente. Pero la entrada de la apostasía en la iglesia. La apostasía es lo falso, lo contrario a la sana doctrina. Usted no está autorizado a cambiar la doctrina. Yo como pastor no estoy autorizado a cambiar la doctrina. Y el que lo haga va a tener que dar frente. Pero es bíblico, entró la apostasía, ya entró la apostasía. Y hay falsa doctrina en la iglesia de Dios. Qué triste. Pero hermano, causa tristeza, pero a la misma vez, paradójicamente, gozo, porque eso me dice a mí que la venida del Señor está a las puertas. Así que oremos para que mantengamos la verdad del Evangelio. Ahora, la perseverancia de un remanente fiel que no se ha contaminado o se contaminará y que seguirá fielmente predicando el mensaje de Dios. En medio de todo esto, usted puede estar seguro que Dios va a tener un remanente fiel aquí en Estados Unidos y en todos los países del mundo y en todas las denominaciones, por supuesto, cristianas que predican el mensaje de Dios. Habrá un remanente fiel que predicará el Evangelio, porque una de las profecías es que será predicado este Evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y eso se lo cumplirá en el milenio, pero parte de eso lo tenemos que hacer nosotros ahora. Hay un remanente fiel, eso me da a mí allí, me da satisfacción. En medio de tanto engaño, hay hermanos que tú se encuentran fieles. A veces uno ve a ver un hermano hace tantos años y se mantiene fiel a la doctrina. Hermano, porque la doctrina no hay que cambiarla. Porque Dios no cambia, Dios es el mismo, ese es el problema que tiene el hombre de hoy. El hombre quiere cambiar porque el hombre es cambiante, pero Dios no cambia. Una de las propiedades de los atributos de Dios es la inmutabilidad. Dios no cambia. Si tú quieres cambiar, cambia, pero Dios no va a cambiar. Ese es el error que a veces cometemos. Pero hermano, eso hay que enseñarlo en la iglesia. Eso hay que enseñarlo en la doctrina de las clases. Eso hay que enseñarlo en la doctrina de los mensajes. Por eso los mensajes tienen que ser también doctrinales. La doctrina es enseñanza. Los mensajes tienen que enseñar a la iglesia cómo tenemos que vivir, qué tenemos que hacer, y para no ser engañados, porque si no usted lo engaña a cualquiera. Yo le voy a decir algo, y esto es para gloria, esto es por la obra del Espíritu Santo. A mí no hay que me engañar. No porque yo sea mejor que usted es igual que yo, porque el Espíritu de verdad mora en mí, y no va a permitir que me engañen entre mí. Pero para eso yo tengo que ser fiel a la palabra. Para eso yo tengo que creer esto. No puedo creer lo que me dice uno por ahí cualquiera. No, creo esto exclusivamente. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Así que oremos por mantener la verdad del Evangelio y para formar parte de ese remanente fiel que predicará su Evangelio hasta el tiempo del fin. Bueno, dice que el remanente fiel será librado de pasar por la gran tribulación. Ahora resulta ser
que se están enseñando en iglesias bautistas del sur, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Tengo un hermano que llegó aquí y me dijo, estuve en una iglesia, entré y salí porque me dijo, ya estás preparado para la gran tribulación. Hermano, eso no es bíblico. Hay pasajes bíblicos que enseñan que la iglesia permanente fiel no pasará por la gran tribulación. Diga lo que usted diga, la Biblia lo enseña, pero no es un pasaje, sino en Bárbara, es que es un lineal. Quizás dediquemos un tiempo también a esto más adelante. Pero ya se está dudando de esto también, algo que se enseñaba siempre, pero ahora todo se está cambiando, porque también se está cambiando la doctrina, eso es lo triste. No se ha cambiado solamente las cosas cosméticas, la adoración, la forma de hacer el templo, la forma de tener el escenario, también se está cambiando lo esencial. La doctrina no puede ser cambiada. Y esa doctrina estuvo por siglos, por años. Ahora está cambiando. Qué casualidad que está cambiando ahora al final cuando dice que vendría una era de confusión y engaño. Le voy a dar una tarea. Léase o lea al principio de los tres mensajes proféticos, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y usted va a ver que la primera señal dada por Cristo es el engaño. Por algo lo digo. Porque eso es lo que iba a reinar en el mundo, iba a estar a su clima máximo, aún dentro de la iglesia, en las naciones y en el mundo en que vivimos, antes que Cristo viniera. Y hermano, tristemente el engaño está entrando. Entonces ahora también dice que no se va a pasar, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, que no hace falta el arrepentimiento, que Dios te elige por su soberana voluntad que le da la gana y punto. Hermano, eso es falsa doctrina. Eso es apostasía. Eso es engaño. Así que tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y vendrá tiempo en que la gente escuchará a estos falsos apóstoles y algunos apostatarán de la fe, dice la palabra de Dios. Bueno, dice allí siempre han habido dolores de parto, pero cuando estos son más fuertes y seguidos sabemos que el alumbramiento es eminente. Eso es algo que usted lo sabe como yo. Yo tengo 3 hijos, tengo nietos y saben que cuando llegan los dolores de parto son más abundantes, ya el niño o la niña viene afuera. Bueno, aquí hay algo que tenemos que discernir. Siempre han habido señales, siempre han habido guerras, siempre han habido engaños, siempre han habido violencia, siempre ha habido homosexualismo, pero esas señales fueron dadas por algo. Siempre han habido señales, pero cuando estas son más intensas y seguidas, debemos entender que el alumbramiento del fin está a la puerta. Romanos 8:22 dice que el mundo está con dolores de parto. El mundo está con dolores de parto. O sea, para dar origen o dar la venida al tiempo del fin, a la segunda venida de Cristo, al arrebatamiento de la iglesia, al imperio del anticristo, porque ya los dolores son más fuertes y más seguidos. Sí, porque hay quien dice, es cristiano, no, pastores, siempre ha habido, yo sé que siempre ha habido. Siempre ha habido corrupción, sí, siempre ha habido corrupción. Pero es que la señal me dice a mí que cuando sean mayores, cuando sean más abundantes, el fin estaría cerca. Porque si no, entonces contésteme esta pregunta, creo que viene ahora para discernir, ¿verdad? Y yo quiero que usted piense en esto. Si las señales del tiempo del fin no las tomamos en cuenta, entonces ¿para qué Cristo la viene? Sí, porque si las señales para saber nosotros como creyentes que el tiempo del fin estaría cerca, no lo tomamos en cuenta y decimos que siempre ha ocurrido todo esto, entonces Cristo perdió su tiempo, miserablemente. Y dedicó varias horas, no crea que dedicó un ratico, 15 minutos, varias horas, quizás varios días a hablar de eso. Entonces si las señales del tiempo fin no lo tomamos en cuenta, entonces votemos las señales, no lo tomemos en cuenta. Hermano, por algo Cristo lo dio, para que analicemos que mientras más seguidas fueran, más intensas fueran, más cerca estaría la venida. Porque los únicos que vamos a saber cuando esté cerca la segunda venida, no vamos a saber el día ni la hora, lo repito, no vaya diciendo por ahí que el pastor dijo que podemos saber el día y la hora. El día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solamente el Padre. Pero usted y yo, como Dios, podemos saber si la venida del Señor está cerca por el cumplimiento de las señales, porque Cristo. Y entonces por eso fueron dadas las señales. Si no, entonces no crean las señales dadas por Dios. Ojalá que podamos discernir esto. Ahora es importante el cumplimiento profético. Para los que quizás estén un poquito cansados, espero que no, ya estamos terminando. Sí, es importante el cumplimiento profético por lo siguiente. Sin él no hay segunda venida de Cristo. Dice Juan 14:1-3, he venido a preparar lugar para ustedes, para que yo vuelva otra vez en donde yo estoy y ustedes estén conmigo. Si no hay cumplimiento profético, hermano, no hay segunda venida de Cristo. Y si usted no está esperando la segunda venida de Cristo, dice Pablo, comamos y bebamos, mañana moriremos. Porque mi esperanza está en la segunda venida de Cristo. Así que, si no hay cumplimiento profético, si no le doy importancia al cumplimiento profético, entonces sin él no va a haber segunda venida, que es mi esperanza y es tu esperanza. Sin él no hay promesas cumplidas. Dice 2 de Pedro que Dios traerá cielos nuevos y tierra nueva. No va a haber cumplimiento, no va a haber promesas cumplidas si no creemos en el cumplimiento profético. Es importante, hermano,
que creamos el cumplimiento profético. Sin Él, sin el cumplimiento profético, no se puede establecer el reino eterno de Dios. No se puede. No va a haber resurrección, no va a haber el reino milenial y después terrenal. No puede haber hasta que no se cumpla todo lo que está establecido en la palabra de Dios, que Dios lo dio como señal de estos tiempos. Puede leer después lo pasado. Conclusión. Por todas las verdades bíblicas consideradas hasta aquí, es nuestra responsabilidad seguir el consejo que el apóstol Pablo dio por inspiración divina a los tesalonicenses. No menospreciéis las profecías. Y cuando digo no menospreciéis las profecías, le puedo decir categóricamente, si usted menosprecia la profecía, está menospreciando la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque aunque yo he dicho todos estos datos, el libro de Dios, este gran libro que el autor es Dios, es un libro profético. Así que no podemos menospreciar la profecía, porque si menosprecio la profecía estoy menospreciando la palabra de Dios. Y vamos a meditar en lo que dice Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas, o sea, Cristo dice, ciertamente vengo en breve. Vengo en breve, es rápido. Pero eso se dijo hace ya cerca de 2000 años. Y entonces esto es muy sencillo, no hay que estudiar escatología para esto, o estudiar los eventos futuros, saber mucha teología. Simplemente, si estaba en breve en aquel tiempo, ahora tiene que estar más breve, por deducción lógica. Y decía, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, sí ven, Señor Jesús. Bueno, si no lo ven allí, lo ven acá. Hay algunas cositas ahí que se cortan, pero ustedes lo ven. Bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad? Y espero, mis amados hermanos, que usted haya entendido cuán importante es que nosotros, pues, atendamos al mensaje de Dios. Pueden encender las luces si quieren. Que atendamos al mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque como iglesia tenemos que estar preparados para dar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, pero un mensaje bíblico a aquellos que ignoran todo. Nosotros como creyentes no podemos ignorar la doctrina de la segunda venida de los eventos futuros, porque es una doctrina bíblica y está enseñada en toda la Biblia. Y por amor a aquellos que están allá afuera tenemos que llevar este mensaje de esperanza, de amor, pero de conocimiento de que hay un día en que tenemos que dar cuenta de Dios, y un día en que Cristo vendrá por su iglesia, y un día en que va a haber un imperio del anticristo. Algunos dirán, pastor, ¿y a mí que me interesa el imperio del anticristo si yo no voy a estar aquí? Sí, pero te tiene que interesar, porque si el imperio del anticristo está cerca, el arrebatamiento está a las puertas, y te tienes que preocupar por eso que no conozcan a Cristo, para que ojalá no pase por este tiempo tan terrible. Así que sí interesa, toda la Biblia interesa, porque si no, entonces usted va a escoger lo que le interesa de la Biblia, quizás vote algunas cosas, pero tenga cuidado, de la Biblia no se puede votar ni una coma, ni un ápice, ni un acento, ni una tilde, porque es palabra de Dios. Si usted quiere hacerlo, ese es su problema, pero va a tener un gran problema, no conmigo, con Dios. No podemos menospreciar la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga y que en verdad nosotros podamos hacer la parte que nos corresponde. Durante todos estos meses hasta noviembre vamos a estar dedicando cada tercer domingo a las 7 de la noche este estudio sobre la doctrina de la segunda venida de los eventos futuros. Así que haga plan y invite a otros. Esperamos que en la próxima reunión pueda haber aún más hermanos y amigos. Así que vamos a orar ahora y después vamos a repartir el material para que usted lo tenga. Vamos a dar uno por persona o por familia. Si usted viene acompañado, o uno por persona o uno por familia, pero si usted viene en familia, llévese uno solo para que alcance para todos. Y si después sobra, yo le doy. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por ser tus hijos, Señor. Y te damos gracias porque esta doctrina tan importante nosotros la conocemos y debemos enseñarla y debemos predicarla con todo nuestro corazón, con todo fervor, con toda nuestra fuerza, sabiendo que el tiempo de tu venida está a la puerta. Y que ahora más que nunca tenemos que con amor predicar tu palabra, pero siendo fiel a lo que tu palabra dice. Gracias por cada uno de los aquí presentes, de las visitas, los hermanos, y ayúdanos a vivir de tal forma que cada día estemos preparados para cuando tú vengas por tu iglesia o tú nos llames a tu presencia. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.